Bienvenidos y bienvenidas al Bestiario de Oscuro Z, donde damos voz a las historias de terror que existen y existirán en este mundo oscuro. Hola amigos y amigas, bienvenidos a estos relatos que ustedes mismos me envían, relatos reales de suscriptores. Hoy con 3 historias sobrenaturales y hoy hablaremos de un animal sobrenatural que se llama el cadejo. Miren amigos, esto me lo escribió el señor Ruiz. El señor Ruiz me comenta lo siguiente. Él dice que vive en una comunidad muy alejada. Muy alejada, dice que es una ranchería pequeña y que la mayoría de las veces dice que se cuenta la leyenda del cadejo, que hay un cadejo negro y un cadejo blanco, y que el cadejo blanco es el que protege y cuida y el cadejo negro es el maloso. Pero decía que él era cuidador de vacas y que en su comunidad pues sí había robos de animales. Entonces decía que tenía que cuidar mucho el ganado y que de eso había vivido por muchos años, de que lo contrataban y que tenía que cuidar ganado, ovejas, a veces hasta vacas, burros o lo que fuera, cualquier animal, él lo cuidaba. Pero dice que lo que le pasó, ese fue hace un año, que él estaba en su comunidad, ya eran altas horas de la noche, todo estuvo tranquilo y él tenía 2 perros con él, siempre que lo cuidaban y lo protegían de cualquier cosa. Decía que eran muy buenos perros. Pero una noche dice que él le empezó a dar mucho sueño, mucho sueño. Y para él era algo extraño porque él decía que pues la realidad no le daba sueño, que por eso trabajaba cuidando a los animales de noche. Entonces dice que esa noche le empezó a dar mucho sueño y se durmió. Entonces dice que sus perros ya muy noche, decía que porque él calculaba el tiempo con la luna. Cuando había luna, él calculaba que más o menos como se iba moviendo en el hemisferio, él sabía más o menos qué horas eran. Entonces dice que esa noche se durmió y no supo cuántas horas durmió. Cuando de repente sus perros empezaron a ladrar, empezó a escuchar que los perros empezaron a ladrar. Él se levanta espantado, pues pensando qué había pasado, y dice que cuando abrió los ojos había un perro como un lobo grande, feo, con unos ojos rojos intensos, que le gruñía. Entonces él se quedó así como impactado porque él no sabía qué hacer. Entonces dice que simplemente se quedó quieto y el perro así como que le salía como baba, decía que de su boca como si tuviera rabia. Y escuchaba a sus perros, pero no sabía dónde estaba, no podía moverse. Y escuchaba a los perros que ladraban y ladraban intensamente. Pero dice que de repente, no sé, dice que él no sabe lo que pasó, que ese perro vio su cuello y por X o Y razón, dice que su cruz que traía en el cuello reflejó un poquito, no toda la cruz, sino un pedacito de la cruz, dice. El perro se echó a correr como loco. Él al principio no sabía por qué había pasado. Él pensó que era un lobo y sus perros en ese momento se acercaron a él tratando de protegerlo. Entonces dice que él simplemente pues no supo qué hacer. Agarró su machete, decía que porque lo más que tenía de armas era un machete, y agarró su machete y pues los perros protegiéndolo y ladrando. Dice que él en ese momento, como tenía una lámpara, se acuerda de su lámpara, la prende y empieza a alumbrar por todos lados y ya ese perro ya no estaba. Dice que pasó, ya vio, así como que quiso verificar la hora y más o menos calculaba que eran como entre las 3, 4 de la mañana. Entonces dice que pues él trató de calmar a los perros, estuvieron ladrando casi media hora como locos hasta que se cansaron, se acostaron junto a él. Él se quedó así viendo y vio que si los animales se habían espantado, pero lo más raro es que los animales estaban tranquilos, no había pasado nada con ellos. Amaneció y empezó a contar a las vacas que tenía con su cuidado. Y era la cantidad correcta, eran 15 vacas más sus perros, pero lo raro es que sí vio huellas como de un perro grande, marcadas en el suelo y en el zacate, porque él conocía las huellas de los animales porque tenía años viviendo y conocía cada huella que aparecía ahí. Entonces simplemente él revisó
y parecían de perro, pero él decía, pero es que son huellas muy grandes, posiblemente pueden ser de otro tipo de animal, pero él conocía las huellas del puma, del jaguar, del ocelote, eh, pero de un perro tan grande y hasta de un coyote decía que conocía, pero estas eran huellas más grandes. Entonces dice que ya terminó su jornada, no le quiso contar nada al que cuidaba sus vacas porque decía él que posiblemente lo iba a correr porque se había dormido y ya. Dice que llegó a su casa, le contó a su mujer y a su familia. Todos dijeron, pues no, es que qué raro. Pero hasta que la mujer le comentó, dice, ¿sabes qué es lo que te salvó? Dice, no, la cruz que llevas en el cuello. Le dijo, ay, ¿cómo crees? Y es cuando él se vio en el espejo y sí, de su camisa no salía toda la cruz, pero sí se podía ver un cachito. Dice, y tal vez ese animal vio la cruz y como está bendita la cruz, se espantó y se fue. Entonces él simplemente dijo que pues que desde esa vez llevó sus amuletos de protección, su cruz, y prendió ya una hoguera y dijo que fue la única y última vez que vio a ese animal. Y él comentó, y sí, mucha gente de ahí de la ranchería le comentaron que pudo haber sido el cadejo. Pero él no sabe, la realidad simplemente dijo que parecía un lobo gigante, que gracias a Dios no lo atacó y no lo mató, pero él dice que posiblemente sí haya sido ese tipo de espectro que lo quiso atacar. Vean, es una historia del folclore, amigos, pero puede suceder y la mayoría pasa en rancherías muy alejadas. Pudo haber sido un lobo, pudo haber sido cualquier otra cosa, pero como siempre les digo, ¿quiénes somos nosotros para negar lo que la persona cuenta? Y si él dijo que posiblemente haya sido el cadejo, puede ser que sea el cadejo. Y aquí va una segunda historia, pero esta me la contó la señora Lupita. Ella dice que ella tenía que caminar muchos kilómetros para ir a dejar de desayunar a su esposo que trabajaba en el campo. Y decía que ella, pues de su ranchería al campo era como 1 hora, porque sus cultivos estaban en las lomas de esos cerros, de esa comunidad. Pero a ella no le preocupaba porque ella ya había pasado por muchas ocasiones por esos sendero o lindero y siempre era en la madrugada, porque su esposo se iba entre las 4 y a veces entre las 3 de la mañana y ella le llevaba a desayunar a las 5, máximo 6 de la mañana. Entonces dice que ella iba caminando, ese día iba sola, como siempre, a dejarle su desayuno a su esposo, cuando por X o Y empezó a escuchar como ruidos entre el monte. Ella se espantó, pero como ella ya más o menos conocía a los animales, decía, puede ser un armadillo, un zorrillo o algún animal por aquí, porque decía que por ese lugar ya no había animales grandes, ya no existían animales que podrían ser peligrosos. Lo más peligroso que podría ser eran víboras, pero decía que como era tiempo de lluvia, las víboras casi no salían. Ellas eran más de sol o colocarse en las rocas. Entonces decía, puede ser que sea una liebre o cualquier otro animal. Cuando ya iba a la mitad del camino, dice que de repente vio un perro. Pero un perro, dice que para ella fue muy bonito. Era un perro grande, decía. Dice, era un perrote, dice, grande, color blanco, muy bonito. Y dice ella que pues simplemente dijo, ay, ¿qué es eso? Parece un lobo. Ella se espantó, pero el perro simplemente la volteó a ver y caminó hacia delante de ella. Pero ella se detuvo y el perro se detenía. Y ella empezó a rezar. Dice que empezó a rezar y a rogarle a todos sus santos que pues que no fuera malo. Ella dijo, me voy a regresar. Cuando se dio la vuelta, dice que atrás de ella había otro perro, igual de grande, pero era negro. Ella se sorprendió porque ella no sabía qué hacer. Decía que daba un paso hacia atrás y el perro blanco también caminaba hacia atrás y el perro negro igual.
daba un paso hacia adelante y el perro negro caminaba igual y el perro blanco caminaba igual hacia adelante. Ella dijo, hijo de la, no tengo hacia dónde irme, no tengo escapatoria, no sé hacia dónde ir. Entonces simplemente tomó una decisión y dijo, voy a caminar hacia adelante y que ya Dios lo que sea. Entonces dice que simplemente con mucho temor ella trató de aventarle el desayuno al perro de atrás para que se quedara comiendo, pero no le sirvió, porque el perro siguió caminando, no le hizo caso a la comida. Cuando llegaron a un entronque, el perro blanco se fue hacia donde ella iba a caminar. Entonces ella con miedo continuó caminando y dijo, ay Dios, no sé qué me va a pasar, tal vez me vayan a encontrar aquí, pues ya ida de este plano terrenal, estos perros me van a atacar, no voy a tener ninguna solución y ya sí. Pero para su fortuna dice que cuando ella tomó la vereda donde se iba el perro blanco que tenía que caminar, el perro negro caminó hacia el otro lado, lo vio alejándose hacia la otra vereda. Ella simple dijo, ay, gracias a Dios que se fue hacia allá. En ese momento vio que el perro blanco caminó unos cuantos pasos más hacia adelante y así, como de la nada, dio un brinco hacia el monte y se alejó. Se fue, desapareció entre la hierbera. Ella en ese instante dice que pues ella bien asustada caminó más deprisa para llegar con el marido y le contó lo que pasó. Le dijo, no mujer, pero es que ese tipo de animales no existen aquí. Pues sí, era un perro negro y un perro blanco. Eran grandotes y uno venía atrás, el negro atrás de mí y el otro venía adelante. Yo estaba en medio. Entonces dice que pues que ya el desayuno ya no le llevó, se quedó todo el día con su marido, ya bajaron al pueblo, ella contó la historia, muchos no le creyeron, pero la gente adulta le dijo, fue el cadejo. Pero lo más raro es que se te aparecieron los dos, tanto el blanco como el negro. Ella no sabía por qué le había pasado eso, pero quedó así. Y dice que pues que ella cuenta la historia y dice que pues que no sabe la realidad, qué pasó, pero que nunca más volvió a ver a esos animales tan grandes y enormes en su comunidad y que desde ese día siempre iba acompañada de su cuñada o de su cuñado cuando le llevaba su alimento, y poco a poco su esposo mejor le dijo, hazme de cenar en la noche, déjame preparado y yo me lo llevo. Y así lo hizo, ya no quiso volver al campo, meses después ya ella no volvió. Dice que sí, pasó el tiempo y pues eso fue lo que pasó con ella. Miren amigos, sorprendente porque son dos seres míticos que sabemos que el negro es para las personas que hacen el mal, el bueno es protección, pero en esta ocasión aparecieron los dos, protegiendo o no sé. Pienso que el corazón de la señora estaba en un equilibrio bueno, donde el blanco la protegió y el negro no era su intención, simplemente cruzó el camino en ese momento y pues fue cuando pues iba por el mismo camino. Lo bueno que la señora continuó su camino y no le pasó nada. Sorprendente este relato amigos, pero como siempre les digo, puede haber cosas sobrenaturales que a veces ni nosotros podemos darle algo o alguna explicación lógica y coherente. Y aquí va una tercera historia amigos, y este es del señor Martín. El señor Martín cuenta lo siguiente. Él dice igual que vive en una población alejada y que ahí sí la leyenda del cadejo está muy bien establecida, y dice que siempre es un mal augurio que aparezca, porque en su comunidad siempre que aparece ese animal, una persona se va de este plano terrenal. Entonces simplemente todos tienen miedo de que aparezca. Pero dice que hace 4 años dejó de aparecer. Todo el mundo, pues todos se alegraron porque dijeron tal vez ya no va a volver. Pero para su desgracia dice él que a él le gusta tomar bebidas espirituales en la cantina del lugar. Y se aglomeran muchos de sus compañeros y están ahí tomando con él.
Pero dice que en una ocasión ya eran como la 1, 2 de la mañana y dijo, yo ya me voy a mi casa. Y se retiró. Y cuando iba caminando por el centro, vio a un perro grande, negro, bonito, decía él, brillaba en la luna y sus ojos colorados, colorados. Él dijo, ay, qué bonito perro, me gustaría llevármelo. Él dice que no le tuvo miedo, que se acercó a él y el perro simplemente se quedó parado. Y que cuando él dice que en su inconsciente de borrachera quiso tocarlo, y que cuando lo quiso tocar el perro dio un brinco grande hacia atrás de él, y en ese momento dice que pues que simplemente él se quedó así porque dijo, pues no es lógico, ¿no? Que un perro brinque tanto de un lado a otro, pero lo hizo. Dice que lo hizo y que pues simplemente dijo, ay, perro feo, y él se dio la media vuelta y se fue hacia su casa. Normal, no hubo ningún problema ahí. Pero dice que cuando llegó a su casa, él ya no vio más al perro. Dijo, ay, que X. Pero en la mañana siguiente sus compañeros le comentaron que habían visto a ese animal en ese lugar y que muchos de ellos se habían espantado y se habían echado a correr hacia sus casas. Él simplemente empezó a comentar lo que había hecho y muchos dijeron, no, es que no venía por ti, venía por otra gente y es lo que te pasó a ti. Y esa es la historia, amigos, sorprendente, que no se sabe si fue realidad o mentira, pero la gente decía que es obvio. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos muy pronto en otros relatos. Hasta luego, amigos, bye.